Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Baena Fragoso. En esta ocasión, eh, para concluir el módulo Migración y Cultura, vamos a presentar la siguiente videograbación, el cual es un compendio de los diversos temas abordados durante el módulo y que se aplican algunas habilidades y conceptos que se han revisado a lo largo de la duración para resultar en este trabajo, en esta actividad, que presenta algunos datos estadísticos la migración, sobre la migración en el México durante la pandemia y pospandémico. Esto con fines informativos y de sensibilización, además de los académicos. Comenzamos. Eh, el discurso sobre migración en México y la preocupación general a nivel poblacional por este fenómeno se ha, se ha fortalecido, se ha incrementado, sobre todo a partir de la signatura del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el cual representa una nueva era, un nuevo periodo en las relaciones económicas, políticas y sociales entre Estados Unidos y México. Hablar del fenómeno de la migración es harto complejo y para los fines de esta actividad no se prestaría. Pero vamos a revisar ambas perspectivas de México como un país de migrantes, como también como un país de paso de migrantes. Entonces, para poder tener una perspectiva un poco más clara y objetiva sobre lo que implica la migración, pues vamos a revisar estos datos estadísticos que tenemos presentes aquí. Entre el 2020 y el año 2000, tenemos que se incrementó no solo en números uh, totales, sino también en percentiles, la migración dentro del país y a través del país. Entonces podemos ver aquí en la imagen cómo por década aumenta el número total de migrantes, inmigrantes y emigrantes, marcados de esta forma. Podemos ver también sobre todo el flujo migratorio en México. ¿Vale? Se nos menciona aquí, estas gráficas nos dicen que México es uno de los países, uno de los principales países de origen de personas migrantes internacionales, es decir, de México migran ciudadanos hacia distintos lugares, hacia distintos objetivos. Pero también se convierte en un país de recepción, sobre todo a partir del 2010. Un país de recepción, pero también un país de tránsito. Tenemos aquí en datos tomados del Instituto Nacional de la Migración, cuáles son en México los principales puntos de destino. Se cuenta también con el Estatuto de Reconocimiento del Migrante, si este cuenta con documentación o si por el contrario es un migrante indocumentado. Entonces vamos a ver que eh, se incrementa la población que se encuentra en situación de migración irregular y podemos ver cómo aumentan los números netos desde el 2019 hasta el 2022. El primer análisis nos refleja esta observación de que en México la situación de la pandemia por COVID-19 no alteró el flujo migratorio de manera significativa, sino la constante de aumento que se venía presentando se mantuvo. Tenemos aquí también unos gráficos que nos muestran cómo cambia la composición por género y edad de la composición del grupo migrante.
También tenemos los puntos, los países, los principales países de origen de los migrantes que buscan residir o que residen aquí en nuestro país. Y hacia dónde es hacia donde más migran dentro del territorio nacional. Y vamos a ver que no encabeza Venezuela. Todos sabemos de la situación política y social que está generando esta migración masiva del territorio venezolano y encuentran su destino de origen aquí en México. Tenemos también Honduras, ¿no? Guatemala, Nicaragua, Salvador. También tendríamos que mencionar la situación política y social de Centroamérica, ¿no? También estas condicionantes sociales generan que se expulse población y vemos que México pues, es un país de destino, ¿no? Fuera de Centroamérica también tenemos fuerte presencia de migrantes cubanos. Aquí tenemos la recepción por entidad federativa. Es tal vez de sorprenderse que sea Chiapas la principal entidad que aparece dentro de nuestra lista, pero debemos tener en cuenta que Chiapas es un estado fronterizo, comparte, la mayor parte de la frontera con la vecina Guatemala. Entonces, aquí vemos que el tema migratorio en México es muy complejo. Ya vimos aquí en estos gráficos una visión global sobre la composición de esta población, los puntos de origen y de destino, y todo esto, bueno, tomado de datos de la Organización Internacional de Migrantes y del Instituto Nacional Mexicano de la Migración. Tenemos aquí entre los años del 2019 al 2021 los datos estadísticos de las entradas a México. ¿Vale? De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. Aquí tenemos que en 2020, fíjense, año de pandemia, hubo un total de 16.2 millones de entradas a México. A pesar de esta situación de la pandemia por COVID-19. Bueno, aquí no son residentes en México y 2050 son residentes en México. Y bueno, aquí tenemos el estatuto de las entradas en México en el año 2020. Bueno, aquí podemos ver la composición de las estadías en México, cómo se presentaron, si con visa de turista, de negocios. Esto nos habla de los posibles objetivos o finalidades de que se encontrarse en nuestro país. Y tenemos también los datos de los extranjeros que se encuentran con estatuto temporal o permanente en México. Aquí podemos observar cómo se distribuyen en las entidades y podemos ver las variables o las diferencias existentes en estos 3 años presentes en la tabla. Aquí estaríamos hablando de datos de pandemia. Y bueno, aquí vemos los cambios que se presentaron, ¿no? En números totales y en porcentajes. Tenemos la comparativa de la vía de acceso a nuestro país, si esta fue por vía aérea, marítima o terrestre. Y estos son datos también de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. Tenemos el estatus legal de los ingresos, comparándose los años 2019 y 2020, ¿no? Quienes se encuentran como residentes temporales, quienes se encuentran en trámite de modificar su estatuto de residencia,
las renovaciones y las tarjetas de visitantes eh, por razones de proximidad, por vivir en la frontera, de trabajador fronterizo y visitante regional, que son las que se emiten en la frontera sur. Y tenemos aquí los visitantes por razones humanitarias. Y viendo aquí mismo, tenemos la composición de los residentes temporales en México en 2020. Tiene un total de 35.2 mil, de los cuales son principalmente de Venezuela, Estados Unidos, Colombia, Cuba, Honduras, España, Argentina, Salvador, Brasil, China, Guatemala, Canadá, Japón, Corea del Sur, Francia y algunos otros países. Y de los residentes permanentes, principalmente de Venezuela, Estados Unidos y Colombia. Los mismos países encabezan ambas listas. Y aquí tenemos los países de origen o de nacionalidad de los eh, inmigrantes y vemos que en su mayoría son ciudadanos hondureños. Y aquí, bueno, surge la disparidad con los datos anteriores, ya que se percibe o se menciona que los principales migrantes son los originarios de Venezuela. Aquí ya nos aparecen datos diferentes. Aquí tenemos los egresos que hubo en el país, los migrantes deportados, y tenemos los totales de los ciudadanos extranjeros que fueron presentados ante la autoridad migratoria. Y aquí tenemos las composiciones entre el 2019 y el 2020 por entidad federativa y por composición de género y edad. Y podemos ver también para datos de esta fecha los eventos de extranjeros devueltos, de los cuales en su mayoría son mediante el retorno asistido, aún así con 8.710 retorno asistido de menores y 2.816 casos de deportación. Aquí es importante también mencionar las presiones este, de la política exterior por parte de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. Tenemos aquí la situación de las asociaciones o las agrupaciones que se encuentran trabajando a favor de los derechos de los migrantes. Debemos de comprender que se trata de de una situación de vulnerabilidad, ¿no? Pierden todos sus, sus asociaciones o sus relaciones de su entorno de origen, ¿no? Y entonces esto coloca a los migrantes en una situación de vulneración sumamente particular, ¿no? Muy especial. Y podemos ver que en México se encuentra actualmente realizándose un fuerte trabajo a favor de los derechos del migrante y de las condiciones sociales del migrante, condiciones sociales dignas. Vemos aquí que esto traducido en números y indicadores lo podemos comparar por medio de esta tabla con el número de orientaciones o de trámites o de rescate incluso que ha habido de migrantes dentro del territorio nacional. Aquí tenemos, bueno, en esta tabla que se presentan las acciones de protección a migrantes, tenemos las cantidades de migrantes rescatados contra los indicadores de migrantes orientados. Y como podemos ver aquí en esta parte inferior, se nos distribuyen también por estado.
Ahora tenemos también este cuadro que nos muestra la repatriación de mexicanos desde Estados Unidos. También debemos de mencionar que se encuentra en el año o en los años del desarrollo de la pandemia. Vemos aquí en esta tabla cómo cambian los porcentajes, la variación de porcentajes que hay, viendo que hay una tendencia hacia la disminución. Insisto, esto fue un fenómeno que se presenta durante los años de pandemia. Vamos aquí a ver en esta tabla ahora la composición por género y edad, perdón, por género, por edad y sexo, y vemos también las variaciones o los cambios que hubo entre el 2019 y 2020. Ahora, antes de concluir, vamos a ver esta parte. Voy a minimizar esta ventana para que se pueda apreciar a pantalla completa. Tenemos aquí en esta diapositiva un cuadro donde se mencionan los principales derechos fundamentales que posee todo migrante, toda población migrante, sin importar su condición jurídica en el país, o sea, su estatus legal. Aquí son los derechos que le son reconocidos y respetados según y acorde a los convenios internacionales y también las revocaciones de los países. Y estos son los principales derechos que les deben ser reconocidos y respetados que al resto de los ciudadanos. Y tenemos el derecho a su nacionalidad, su identidad, a la libertad de tránsito, a la seguridad jurídica y al debido proceso judicial, derecho a asistencia consular, derecho a la no discriminación, derecho a solicitar asilo, derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, derecho a la protección de la unidad familiar, aquí resalta sobre todo la protección a los niños migrantes, derecho a la dignidad humana, a la no criminalización, al alojamiento digno, a no ser incomunicado, a un intérprete o traductor, a no ser detenido en albergues y tenemos aquí el interés superior de la niñez. A diferencia del derecho a la protección a la unidad familiar, se enfoca específicamente en los niños y dice que se trata de un principio constitucional que obliga a todas las autoridades a que en sus actuaciones y decisiones en las que se vean involucrados un niño, niña o adolescente, se garantice de manera prioritaria su respeto a los derechos humanos. Entonces, estos datos son tomados, bueno, los de esta última tabla de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, consultado el 21 de noviembre del 2021. Conclusiones. ¿Qué pudimos ver en el análisis de los datos más recientes sobre la migración en México en la perspectiva que nos ha brindado esta asignatura? Bueno, podemos acceder a conocer los datos duros de la situación de la migración en México. Podemos conocer los referentes de estos flujos migratorios. Podemos conocer de una manera exploratoria y superficial tal vez las situaciones sociales que provocan la migración. Podemos también conocer los principales sitios de origen y lugares de destino preferidos por los migrantes, tanto quienes se encuentran de paso como los emigrantes. Podemos conocer los datos estadísticos por género, por edad, por eh, lugar de origen y podemos ver cómo también fueron afectadas los datos del 2020, ¿no? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, provocadas por la epidemia o la pandemia del COVID por SARS-CoV-2. Y bueno, por último, tenemos las fuentes de donde se han obtenido los datos presentados en esta estadística. De mi parte es todo. Agradezco mucho su tiempo, su presencia aquí
la expectación de esta grabación. Hasta la próxima.